¿qué INADI recibieron? Porque leí notas preparando esta entrevista sobre más o menos lo que fueron los 4 años anteriores, pero me gustaría que me cuentes vos. ¿Qué INADI recibimos? Bueno, recibimos un INADI que era parte del Estado que teníamos con el macrismo, ¿no? Del Estado que se había construido durante los años anteriores, pero de lo que se profundizó sobre todo los 4 años de macrismo. El INADI arrastra una historia, el INADI nace, y esto por ahí está bueno saberlo porque es poco conocido, nace durante el menemismo como una respuesta de parte del gobierno de Menem a la comunidad judía, tratando de reemplazar el reclamo de la comunidad judía, que era justicia, digamos, por algún otro tipo de políticas, que no estaba de más tener un instituto contra la discriminación. De hecho Argentina no tenía hasta ese momento. Entonces nace muy ligada a los reclamos de construcción de políticas contra el antisemitismo. Después de eso y durante el kirchnerismo hubo un avance fuerte de empezar a tomar una incidencia muy, muy fuerte de la agenda LGTB, y eso se siente. Los 4 años de macrismo fueron como vaciando el organismo de a poco, ¿no? Vaciando las delegaciones que hasta ese momento se habían ido construyendo, las delegaciones provinciales que se habían ido construyendo, fueron de a poco siendo vaciadas. No que no existían, porque había gente trabajando, trabajadores y trabajadoras, pero sí vaciadas de contenido. Entonces cuando llegamos nos encontramos con deudas de alquileres, con oficinas que estaban siendo desalojadas por falta de pago de luz o de gas. Nos encontramos con libros de años anteriores que nunca habían sido repartidos porque tenían la firma de la presidenta Cristina. Nos encontramos con el Estado tal como se conocieron después en otros varios ministerios, ¿no? Perdón, Con ¿y en una eso? con una línea de 0800 que tiene 6 líneas de atención y solo funcionaban 2 porque no había 4 aparatos más. Ese es el INADI con el que nos encontramos. A eso quería repreguntarte porque cuando hablas de que se fue vaciando progresivamente en los últimos 4 años, pienso en la partida presupuestaria que podía tener el INADI y la que fue perdiendo. Sí, fue perdiendo una parte de la partida presupuestaria la fue perdiendo porque también fue perdiendo lugares. En la ciudad de Buenos Aires tenía 2 edificios y pasó a tener uno solo, se despidió gente, y sobre todo no se llevó adelante políticas activas de protección y de acompañamiento en la defensa de los derechos que el INADI tiene que proteger. Claro. Nosotros entramos con otra impronta, otra mirada y también otras ganas de desarrollar teoría y práctica desde la defensa de los derechos de la sociedad. ¿No se estaba trabajando correlativamente, digo, entre universidades o facultades con el INADI? Con algunas facultades sí, por ejemplo, había un convenio con una universidad privada para llevar adelante el Observatorio de Deportes, y con otras universidades en las provincias de nuestro país para llevar adelante. Perdón, no sé si me escuchas, pero se bloqueó el nacional que nunca se pudo, sí, justo entró una llamada, un mapeo nacional que no se terminó porque faltaron algunas provincias y estamos tratando de terminarlo. Eso te iba a preguntar porque ahora se revitalizaron, digamos, las dependencias en todas las provincias, o sea, desde que entró esta gestión. En el interior, porque pasa mucho, por ejemplo, acá en Córdoba, bueno, nosotros desde el Resaltador tenemos contacto con Karina, que es la delegada de acá de Córdoba, que es muy lujo amable. Tienen de delegada, Totalmente, tienen un totalmente. lujo de delegada, una gran delegada, la verdad que estoy muy contenta con la incorporación de Karina al equipo. La verdad que es súper amorosa en su trato y se nota porque a principio de año pasó algo, bueno, que yo creo que sucede en todo el país, porque es el rasgo discriminatorio que tiene el argentino por ahí, acostumbrado, naturalizado,
que por ahí nos da vergüenza a algunos argentinos, pasó con un ticket que seguramente sabes, un ticket de que un bar hizo Sí, una que acotación. fueron a comprar ensaladas, una pareja homosexual, Exactamente. y fueron Y, discriminados, y fueron venía violentados. por ahí mi pregunta de decir, o sea, estos rasgos que tal vez tenemos naturalizados muchos los argentinos y, y que desnudan tal vez cómo somos, porque también lo podemos ver reflejado en la clase política. O sea, muchísimos ejemplos de clase de los políticos que tienen ese tipo de chiste. Contra, ¿qué voy a decir? Negro, gordo, comunidad LGBTIQ, afrodescendientes. Eh, es ese gen, si le queremos llamar de alguna forma, ¿cómo lo podés categorizar? ¿Vos crees que hay posibilidades de cambiar eso, que las nuevas generaciones vienen a suplir esas faltas que había de información o de formas o miradas de la sociedad? Bueno, eso de las nuevas generaciones está por verse y mucho depende de lo que hagamos ahora. No es que por arte de magia, desde la placenta van a salir distintos, distintas, distintes. Por eso a mí me interesa hablar de la discriminación y de la mirada feminista que le intento poner a mi práctica política al frente del INADI, pero desde una práctica, desde una reflexión interseccional. Cuando entré al INADI yo venía con un ímpetu de los 12 años del legislativo y de sentirme protagonista de la marea feminista que llegó a nuestro país para quedarse y que nos enriqueció mucho la mirada a muchas y muchos de nosotros y nosotras. Pero cuando llegué al INADI me di cuenta que eso no alcanzaba, porque era una sola dimensión de lo que estaba pasando. Nosotros, cuando vos abrís esos mapeos que se hicieron, que además los hicieron en universidades públicas, muchos de ellos, y están, bueno, tienen algunos rasgos, pero están bien en general. La primera causa de discriminación en nuestro país es la pobreza y el racismo. Y la segunda causa es las cuestiones de género. Entonces, no puedo más que, lo primero que te quiero decir es que necesitamos, primero, desandar los 3 pilares que construyeron este sistema excluyente en nuestra sociedad. Los 3 pilares son el patriarcado, el capitalismo y el racismo, porque el racismo también es un sistema social. Es un sistema social de 2 pisos. Hay una sociedad abajo y una sociedad hegemónica y central ligada a los rasgos característicos raciales de los países centrales. Y eso es muy importante empezar a decirlo y empezar a ponerle nombre. Si nosotras no hablamos de racismo, nadie lo va a hacer. Y ¿sabés lo que pasa? Lo que no se nombra no existe. Hasta que nosotras, las mujeres, no empezamos a decirnos que éramos feministas y empezamos a hablar del patriarcado, el patriarcado parecía que no existía. Cuando empezamos a hacerlo presente y a decir qué era lo que nos pasaba, cuando empezamos a poder teorizar sobre la práctica constante que vivíamos, empezamos a poder construir desde las políticas, desde las prácticas sociales, desde las prácticas en cada una de nuestras profesiones, otras miradas, desde el periodismo, desde aquellas profesiones que además tienen incidencia en la construcción de subjetividades sociales distintas. Entonces, me parece muy importante que empecemos a hablar del racismo en nuestro país, porque es la primera causa de discriminación, sin lugar a dudas. Mira, un compañero nuestro en el INADI, que es Federico Pita, dice algo que tiene mucha razón y que te puede dar una muestra de lo que nos pasa. No todo lo negro es pobre, pero todo lo pobre es negro. ¿Qué frase esa? Y la verdad es que si vos te pones a reflexionar, no es lo mismo. Todas las mujeres sufrimos la opresión de un sistema que nos oprime, pero no es lo mismo como sufre hoy en cuarentena, en plena pandemia, una mujer educada, blanca, en el centro, en una casa de
5 ambientes, con un parque para poder caminar, y 1 o 2 niñas, que una mujer negra en una de nuestras villas, con 5 niñas que hacerse cargo. No es el mismo tipo de sufrimiento. Y no nos pasan las mismas cosas. Entonces hay que ponerle nombre a cuáles son los tipos de discriminación que hay en Argentina, y Argentina es un país donde la primera causa de discriminación es por la raza, y la segunda causa de discriminación es por el género. Recién decías esto de que lo que decía tu compañero de INADI de si no se nombra, no existe, y me parece que... eso lo digo yo, él hablaba de los pobres, okay. Pero lo que no se nombra no existe. Tenés razón, lo digo, él hablaba de los pobres y los sí, negros. él decía razón. Que no todo lo negro es pobre, pero sí todo lo pobre es negro. Es negro. No, bueno, entonces lo que decías vos, lo que no se nombra no existe, y a mí me retrotrajo a el lenguaje inclusivo, porque es algo que está todo el tiempo latente, que me parece que es una lucha más que, como bien vos decías, en la marea feminista claramente ha llegado a invadirnos y movernos transversalmente un montón de cosas. Me parece que a todas es imposible ser mujer, o por lo menos así lo pienso yo, ser mujer y no moverse o no empatizar con otro, que esté en las mismas situaciones que uno, o por lo menos eso me pasa a mí. Entonces pienso también en esto: si no existe, si no lo podemos verbalizar, no lo podemos registrar, por ende no existe, ¿por qué está esa intolerancia a poder hablar en inclusivo? A nosotros nos pasa, nosotros somos un medio joven, nuestros seguidores son un rango etario muy joven, de 20 a 35, 40 años, y aún así nos sigue pasando de que cada vez que escribimos en inclusivo se nos cancela, se nos tilda de que usamos mal el lenguaje, que no podemos ser comunicadores sociales así, y entonces ahí siempre volvemos a la misma situación: ¿qué estamos haciendo, qué podemos hacer para poder mejorar eso e incluir más? Porque ese es lo que buscamos como medio. Entonces tratamos de buscar eso. No sé qué opinas. ¿Vos querés que yo sea políticamente correcta o querés que te diga la verdad de lo que opino? Porque la verdad de lo que opino puede ser polémica para una representante de INADI. Y mira, en la charla que estamos me parece que podría ser mejor que seas más auténtica con lo que sentís, pero si preferís ser políticamente correcta... No, la verdad es que no, tampoco quiero perseguir lo políticamente correcto. A mí me parece que hay una parte de la sociedad donde es políticamente correcto, porque hay que poder incluir a todos desde el lenguaje, a todos, a todas y a todes. Y estoy de acuerdo con eso. Te voy a decir qué me pasó cuando tuvimos que discutir en el INADI si usábamos el lenguaje inclusivo en en cada uno de nuestros expedientes, ¿no? Cuando teníamos que informarle al denunciante o la denunciante qué era lo que estaba pasando. A mí me interesa que la gente me entienda cuando yo le estoy hablando. Y hay una parte de la sociedad que todavía no entiende el inclusivo, no por facho, porque no sea inclusivo, sino porque sencillamente no lo entiende. Por ejemplo, si yo le hablo a mi tía y hablo de todes nosotros podemos, seguramente no me va a entender. De hecho, un par de veces tengo una tía, de verdad, no me la estoy inventando. Tengo una tía de crianza que tiene 72 años, no solo que todavía necesita ir al banco, porque no quiere usar cajero, sino que no me entiende cuando le hablo con la E. Y la verdad es que si nosotros que queremos incluir a todos, no podemos incluir a aquellos que no nos entienden cuando hablamos con la E, tenemos un problema nosotros. Entonces me parece que los cambios se tienen que dar de a poco y que depende de a quién le estés hablando, quiénes sean tus interlocutores. Porque si no te entienden, no los estás incluyendo ni las estás incluyendo.
Sí, exactamente. Y no está llegando el mensaje. Lo importante es lo que querés decir, es el mensaje. Exacto. Entonces a veces me parece que por más garra que le pongamos a hablar en inclusivo, que me parece muy bien, digo garra porque algunos de nosotros no es que nos sale naturalmente todo el tiempo, porque estamos Doy más fe. acostumbrados a hablar con un sistema binario. Pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para poder entender que hay que hablar en inclusivo, pero que también nuestros interlocutores, interlocutoras, nos tienen que poder comprender. Y que hay algunas cosas que no pueden ser en inclusivo porque todavía el resto, hay una parte de la sociedad que no lo entiende. Entonces, cuando vos firmas una resolución desde un organismo público, a veces se limita el inclusivo, porque te tienen que entender. Si no terminás creando un gueto, ¿viste cuando un abogado te habla difícil o un economista que vos decís, Un me quiere economista. cagar? Es el mejor ejemplo, el economista. O sabe mucho y yo no lo entiendo y es un genio, o me quiere cagar. De alguna forma, ¿no? Desconfías. Bueno, a mí me parece que el derecho se tiene que acercar a todos, a todas y a todes, y que para eso necesitas que te entiendan. Te quiero llevar a la coyuntura actual. Creo que la pandemia nos está atravesando a todos y no solamente que nos atraviesa sanitariamente, sino emocionalmente. Y te quiero preguntar las cifras, si tenés datos actuales sobre la cantidad, porque leí en una solicitada que salió ayer, o una nota que salió ayer de INADI, que había aumentado la cantidad de denuncias, y me gustaría saber más o menos si tenés más o menos los datos de la cantidad que aumentó y por qué temas son los que están recibiendo las denuncias. Los temas son variados y depende también de las medidas que se vayan adoptando desde el gobierno, ¿no? Y de cómo va desarrollándose esto tan desconocido para nosotros, que es la pandemia. Las denuncias han aumentado un 50%, aún con una parte del organismo trabajando remotamente. Y las primeras denuncias que llegaron fueron con un fuerte sesgo de xenofobia, sobre todo a personas cuyo origen era ser parte de la comunidad asiática, ¿no? Esas fueron las primeras denuncias que llegaron. El resto de las denuncias tienen que ver con medidas que son parte de aquellos y aquellas que se aprovechan en momentos de crisis y que llevan adelante actos que aún están prohibidos por el gobierno, como desalojos, aumentos intempestivos de los alquileres que impiden que los inquilinos e inquilinas puedan pagarlos. Han aumentado las formas de discriminación, aquellas, sobre todo mujeres, pero bueno, mujeres y hombres que llevan adelante las tareas de cuidado con las niñas, y los dos eslabones de la cadena más afectados, bueno, más afectados, toda la sociedad ha sido afectada, pero digo, vos tenés a los adultos mayores y a las niñas como dos eslabones débiles en esta cadena sanitaria que tenemos. A estos dos sectores se les han intensificado también los actos de discriminación, y por supuesto los grupos históricamente vulnerados están siendo doblemente vulnerados, ¿no? Luego, ya en esta última etapa, las denuncias por discriminación a personal de la salud y a personas que contrajeron o que están sospechadas de haber contraído el COVID-19 también han aumentado mucho, y en algunos lugares con rasgos de violencia muy altos. Eso desnuda una actitud de la población que no, a mí por lo menos me sorprendió, porque, o sea, no entiendo esta dicotomía de salir a aplaudirlos, pero al mismo tiempo no sé, atacarlos o escribirle mensajes horribles en un ascensor a personas que están trabajando o que sufrieron o padecieron la enfermedad. Eso es lo que no, bueno, me parece que es más sociológico, pero
no sé cómo explicarlo, me entristece un poco. Pero bueno. Bueno, entristecer, entristece. A mí la verdad no me sorprendió, la discriminación está presente en las sociedades donde el individualismo cala. Y tuvimos 4 años con un discurso neoliberal muy fuerte, picándonos la cabeza todo el tiempo. Entonces, el pensar que el argentino o la argentina no discrimina, en realidad es una fantasía. Es una fantasía cuando vos tenés ciudades, bueno, vos vivís en una provincia que tiene su ciudad capital, donde pasear por el casco urbano con gorrita es un problema. Y eso es una medida con un rasgo racista y de discriminación muy alta, pero que ha sido tomado por el propio Estado y después trasladada a una parte de la sociedad. Entonces, como eso, digo, pasa en otros lugares del país y pasan de otras formas, pero bueno, son pautas culturales que tenemos que ir transformando, ¿no? La discriminación, la xenofobia y el racismo son formas de relacionarnos violentas, y esa violencia se tiene que terminar por varias cosas. Entre otras cosas, y para esto en particular, el virus no discrimina a nadie. O sea, estaría bueno que pensemos que si el virus no discrimina, no nos vamos a salvar del virus discriminando. Esto que decías de la marcha de la gorra, que es el año pasado cumplió 13 años consecutivos, una marcha que inició en Córdoba y se trasladó a todo el país. Claramente nosotros en Córdoba conocemos mejor que nadie lo que puede ser el abuso policial, y nosotros desde el Resaltador todo el tiempo estábamos muy en contacto con Correpi y con nuestros colegas que también compartimos el mismo lugar de trabajo acá en el sindicato, con los chicos de la Garganta Poderosa, y el trabajo que ellos llevan adelante, bueno, es muy importante, sobre todo para poder visibilizar esto mismo. Volvemos a lo mismo, digamos, si no se ve, si no lo nombras, si no lo registras, no existe, y en realidad existe y se perpetúa en Córdoba. Entonces, bueno, está buenísimo que la titular de INADI sepa esto, y bueno, para mí está buenísimo eso. Te quería llevar para otro lado, ser mujer en política, porque también estaba pensando situaciones que tal vez vos hayas sentido o te hayas sentido discriminada, y nosotros teníamos esto con otras compañeras, porque nosotros en el Resaltador somos 5 mujeres y 5 varones, y con las compañeras hablábamos de esto, de lo que puede ser por ahí en épocas de militancia, que un compañero varón te cancele, te invisibilice, o frene lo que puede ser un ascenso dentro de la militancia. Y quería consultarte por ese mismo tema, si en algún momento, en tu momento, en tu época de militancia, te sentiste de esa forma en relación con algún compañero varón. Sí, claro, pero no solo en mi época de militancia. Mira, yo trabajo con una fundación que se llama Fundeco, que fundó un observatorio, el Observatorio Julieta Lanteri, que si querés, si les interesa, en el Resaltador podemos enviarles las publicaciones que estuvimos haciendo desde ese observatorio. Hicimos la primera encuesta nacional de violencia política hacia la mujer, y la verdad es que los resultados fueron sorprendentes. La primera encuesta que hicimos fue a mujeres referentes políticas públicas en espacios de poder. Porque en general está esta idea de que la violencia política hacia la mujer es sobre todo cuando estás militando, y que después cuando estás en espacio de poder esa violencia cede o no es tan manifiesta, o no la sufrimos tanto. Bueno, yo quiero decir que el 95% de las mujeres que estamos en espacios de poder hemos sentido o sentimos durante ese espacio que tuvimos distintas formas de violencia. Cuando vos preguntás la primera vez, siempre decimos que no. Un poco porque te da vergüenza, otro poco porque si soy diputada, o soy legisladora, o soy intendenta, o soy
hicimos varias encuestas, ¿cómo me va a pasar eso a mí? Por la investidura, digamos. Sí, porque estás en un espacio de poder, entonces, no, a mí no, eso no me pasa. Y después cuando te pones a pensar, sí te pasa, y te pasó muchas veces. Cuando vos ahondás en las preguntas, ¿quién maneja los recursos económicos en tu partido? ¿Quién arma las listas? ¿Por qué sos candidata? ¿Por qué necesitas una ley de paridad? ¿Por qué en las comisiones siempre te toca la comisión que tiene más que ver con las tareas históricamente asignadas a las mujeres? ¿Por qué a la hora de mencionar o de parafrasear a alguien siempre se elige parafrasear a un hombre? ¿Por qué las mujeres estamos en lugares relegados? Vos fíjate las listas del año que pasó, las mujeres éramos segundas y acompañábamos. Siempre, en todos los casos, o en la mayoría de los casos, las mujeres no encabezamos esas listas. ¿Por qué necesitamos pelear por leyes de paridad que además después las violan? Digo, hoy en Chaco están tratando de evitar que una mujer chaqueña de la comunidad wichí pueda asumir una banca cuando le toca a ella, solo porque es mujer. Bueno, y de la comunidad wichí. Digo, racismo y género se cruzan. En la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, una mujer que iba 22 en la lista está siendo relegada y probablemente hoy asuma el número 25 de la lista. La 22 y la 24 están sentadas en su casa. ¿Por qué? Porque la movilidad es solo masculina. Tampoco la ley de paridad nos está alcanzando y representó un techo. ¿Cuál es el techo? Podemos tener leyes para los legislativos, pero si no tenemos formas de resolver que los ejecutivos están ocupados mayoritariamente por hombres, ahí tampoco vamos a entrar las mujeres a tomar esas decisiones en los poderes ejecutivos que modifican pautas culturales de forma concretas y actuales. Entonces, a tu pregunta, para responder brevemente, muchas veces durante mi militancia he sentido violentada por ser mujer y por ser negra, porque yo soy una piba del conurbano bonaerense, de un barrio muy humilde que se llama Dock Sur. Bueno, yo era una piba, pero no soy el estereotipo de la dirigente política más ligada a los sectores medios altos de la sociedad. Llegué a la universidad pública porque hay una universidad pública. Entonces, eso también contribuyó. Cuando iba a alguna reunión al principio de mi mandato como diputada, iba con una compañera que trabajaba conmigo, un poco más grande que yo, y rubia, Natalia Souto, que ahora está peleando por su banca. Y recuerdo muchas reuniones donde todos la saludaban a ella como si ella era la diputada y yo era la secretaria, claro. Yo soy una negrita del conurbano, que era nada, nadie se imaginaba que era la diputada. Y la verdad es que esas cosas también hay que desarmarlas, pero las enfrentamos todos los días. Cuando hablan más de vos por tu escote o por tu ropa o por tu forma de vestirte que de las ideas políticas que tenés, digamos, todos los días enfrentamos esa violencia política, que también a las dirigentes, también a las que estamos en espacios de poder, nos ocurre y nos ocurre asiduamente. Te tengo que consultar algo porque esto de que hablas del tema de tu escote, bueno, obviamente que a las mujeres se nos tilda a veces de acuerdo a cómo estamos vestidas, cómo estamos pintadas, cómo lo que sea. Y estaba reviendo videos de cuando se debatió en la Cámara sobre la ley de aborto, que bueno, vamos a ver qué pasa este año. Espero, por favor. Y pensaba esto de que vi, y vos, bueno, estás con una camisa blanca, pero lo que a mí me gustó de todo esto es reivindicar esto de, bueno, no hace falta que yo esté vestida de saco o una cosa así acartonada, de hecho tenías glitter, estabas toda de verde, tenías las uñas verdes, o sea, cosas que a nosotras, las mujeres, nos pasa, nos gusta y nos identifica, y digo,
la consulta viene por algo que estuve googleando y no encuentro información, el tema de la corbata. En ese momento tenías puesto como un corbatín verde, y después veo otras referentes políticas como Ofelia Fernández también, que van al recinto con corbata, y quiero consultar ese hecho, que no lo encuentro en otro lado, es un reclamo, es una burla hacia el heteropatriarcado, o es investidura de tener corbata, ser hombre en ese lugar, no sé. No, la verdad, era verde la corbata, ¿Sí? y yo tenía camisa blanca, y quería algo verde, que no sea el pañuelo, porque ya estaba toda muy de verde. Entonces puse la corbata verde. No tenía ahí. Pero no es que Fue tiene, no pura es que tiene coquetería. algo. No tiene ningún reclamo de nada. Es Está con mi buena la cabeza. idea, y por ahí podemos inventarla, y empiezo a usar corbata siempre, pero no. Bueno, puede ser una tendencia, ojo, ¿eh? Es un muy buen accesorio, y lo convertimos en tendencia. Totalmente, y nos burlamos del Empecemos, heteropatriarcado. nos burlamos del heteropatriarcado con la Me corbata. parece muy bueno. Le voy a Bueno, lo regalar hagamos una tendencia. hornela. Dale, Eh, voy a empezar a regalar corbatas verdes con cuello camisa. Ojo, te mando un par con el loguito del resaltador. Dale. De Me la pongo. una, te prometo. ¿Qué te iba a decir? Tengo dos preguntas más, no te quiero robar más tiempo. Por un lado, no quiero que sea tan largo, pero compartís el espacio político con un montón de personas que tal vez no sean de tu mayor agrado, o que te representen lo que vos pensás o parte de tus compañeras piensan. ¿Cómo es esa interacción dentro del partido, digamos, dentro del espacio? Yo he compartido muchos espacios donde no comparto muchas ideas, me representan los núcleos centrales de ideas, o de lo que a veces se dicen que son ideas, y después, bueno, en las prácticas terminan siendo otra cosa. Pero es parte del juego de la democracia. Hoy no creo en la existencia de partidos únicos ni de pensamientos únicos. Me parece que en un sistema tan plural como, en una sociedad tan plural como la que se va delineando y se va construyendo hoy, resultado de muchas cosas, del uso de la tecnología, de la democratización de la información, entre comillas digo, porque después hay otros fenómenos como las fake news que generan centralización de la información y no democratización. Construyen también sociedades que son diversas y sujetos políticos diversos. Entonces, la verdad es que en la acción política, lo importante me parece que son los horizontes a los cuales queremos transitar, y que esos horizontes sean comunes. Luego hay muchas ideas que puedo no compartir con muchos miembros del espacio, pero es parte del juego democrático y del peso de representatividad que tus ideas ganen dentro de ese espacio político. Bueno, ahí estuviste muy políticamente correcta, ¿ves? Pero bueno, está bien. No estoy diciendo que suene falso para nada, digamos, pero claramente. No, pero es correcto, pero la verdad es que es así. Mira, yo me di cuenta, cuando entré a la cámara era bastante chica, yo entré, era la más chica de ahí, y la verdad que venía de una práctica universitaria, y no hablaba casi con nadie, hasta que necesité sacar una ley, y tuve que ir a convencer gente, con las cuales en el resto de las cosas no coincidía, pero sí necesitaba el voto para que la ley salga. Y me pasó con el aborto. Yo hice una campaña en el 2010 con una ficha que decía legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y todos decían que estaba loca y que no iban a lograr nada. Presentamos el proyecto de ley con la campaña, éramos pocas, había muchas compañeras diputadas, pero no éramos tantas, y la verdad es que necesitábamos 129 votos en el recinto para ganarlas. Y para eso te tenés que sentar a hablar con gente que, si les cuento, no los voy a contar, pero digo, el grupo de las sororas, por ejemplo, ¿no? Que sin ese grupo no hubiese salido la media sanción en diputados. Era un grupo transversal,
y había de todo, y yo te puedo nombrar algunas diputadas del PRO, con las que no estoy de acuerdo en casi nada, pero la verdad es que construimos una amistad política, una forma de mirar una parte de lo que nos pasa. Después te criticaban, y vos te podés abrazar con Silvia Lespenato del PRO, y sabés una cosa, en el fondo nos pasa lo mismo, y ella peleó por la interrupción voluntaria del embarazo tanto como yo. Después no coincido en otras cosas, pero en eso sí. Y los votos los necesitas todos para poder construir. Entonces también hay que ser respetuoso y respetuosa del pensamiento de los otros, porque hay un punto donde vos necesitas construir consenso. Tal cual. Bueno, cierto. A ella también la criticaban por abrazarme a mí, ¿eh? Es que me parece que es como de doble mano, digo, o sea, obviamente que las van a cancelar, como, ¿cómo puede ser? Parece la secundaria, como, ¿cómo te vas a juntar con tal o cual? No sé, pero es esto mismo de que... no, sí, pobre. Romina del Pla la mataban en su partido. Era... No, es que bueno, es sí, esto sí, parecía mismo la de... secundaria. Esto mismo digo de la transversalidad que genera el feminismo, digamos, porque podés no estar de acuerdo con un montón de cosas, pero esto es algo que nos mueve a todas, entonces ahí está la importancia. Una cosa chiquita, ¿tenés novedades? ¿Sabes algo a la fecha? ¿Hay encuentro nacional de mujeres en La Rioja? No tengo novedades. La verdad es que me parece que aventurar una respuesta en este momento sería una irresponsabilidad. No me animo a decir que va a haber encuentro, espero que aunque sea virtual, pero bueno, también depende de cómo esté esta realidad que nos atraviesa mundialmente, ¿no? Sí, sí. Que nos obliga a tomar cuidado por nosotros, por nosotras y por los otros. Seguramente, ayer justamente estaba hablando de esto mismo con mis amigas, que por suerte estábamos todas así como, bueno, seguramente va a ser algo virtual, vamos a hacer 1500 en Jitsi, charlando, dialogando, vamos a tener que tener paciencia y cuadernos para anotar. La última, la última. Hablábamos de Trilce al principio y necesito que me digas esto de que estás haciendo home office, ¿hace cuánto que estás casi no saliendo? O sea, desde que empezó la cuarentena, me imagino. Desde que empezó la cuarentena, Trilce tiene algunos problemitas bronquiales, entonces su neumonólogo me recomendó que no salga. Con su padre estamos separados, pero bueno, como Trilce tiene que estar en la casa donde lleva la centralidad de su vida, decidimos que está aquí, así que desde que empezó la cuarentena está acá, tiene contacto con todos sus afectos a través de los medios digitales. Está encerrada con su mamá, y todas sus mascotas, que son muchas. ¿Ah, sí? Eso te quería consultar, algo que en esta, que te haya sorprendido de vos misma, porque está buenísimo poder reconocerse, como decir, bueno, este poroto me lo gano yo en mi maternidad, ¿sabes qué? O sea, más allá de todo mi trabajo y todas mis cuestiones, esto lo aprendí en cuarentena y es algo que lo podés compartir o no con otras mamás, otras personas gestantes maternales. Yo me encantan los perros, y desde chiquita tuve perros, entonces Trilce tiene perros desde que nació, porque yo tengo perros, tengo 2 perras, tenía 3, pero una se me murió. Tengo 2 perras, y ella tiene su perrita, que es su mascota, y mi perra. Y no era tan amante de los gatos. Descubrí que son maravillosos, ponele, en cuarentena, ¿no? Totalmente. Porque los Reyes le trajeron un gato, una amiga mía le regaló un gato, una gatita que se llama Luna. Espere, contemos la cantidad de mascotas porque son tus 2 perras. Tengo 2 perros, lo que pasa es que vivo en un PH, ¿no? Okay. No olvidemos, un PH de San Telmo, no es una casa gigante, con una terraza. Tengo 2 perras, una Beagle muy viejita, que no sube sola las escaleras, así que hay que subirla y bajarla. Y Blanquita, que es una caniche insoportable, que es la de Trilce. Que es de Trilce. Sí, ¿viste esos caniches nerviosos e insoportables? ¿Y la gatita o gato? Gata.
Y descubrí que son maravillosos, pues son independientes, nada, molesta solo para comer y juega con la nena, son muy buenos, así que les recomiendo, si están muy aburridos, sus niñes, gato o gata es una buena forma de que se distraigan, jueguen, tengan a alguien que les haga compañía, y si tienen un poquito de lugar está bueno. Y de Eso paso, es algo y bueno. de paso que adopten y no Y compren. cocino, y de paso que adopten y no compren. Pero Pero cocinas, además estoy cocinando, pero cocinas desde que es algo antes, que no hacía. ya tenías conocimientos en cocina o sos del tipo, Paulina cocina salvó mi vida. Paulina cocina salvó mi vida. Lo podemos decir, Paulina cocina salvó mi vida. Victoria Donda. Sí, le quiero, le quiero decir a Paulina Cocina que salvó mi vida. Este es el título. No, El mentira. otro día que enseñó a hacer milanesas, fue un gran descubrimiento para mi hija, que me dijo, nunca comí esto. Muy buena. Bueno, le vamos a agradecer a Paulina Cocina, pero primero que todo te agradezco a vos por tu tiempo. Muchísimas gracias, la verdad que disfruté mucho esta charla, así que ojalá se pueda volver a repetir en otro momento. Muchas gracias y quedamos en contacto. Seguramente voy a gestionar la cuestión de las corbatas y te va a llegar una corbata de resaltado. Y por lo vamos favor, a hacer tendencia. una corbata. Impongamos la corbata como parte de la tendencia de este año. Corbata y verde, hasta que salga la ley. Obviamente, corbata verde, porque... Me encantó. Obviamente. Bueno, me encantó te agradezco muchísimo. Muchas gracias, mucha suerte con la cooperativa también. Por favor, la verdad, o sea, es que obviamente. Es muy bueno tener medios autogestionados por los y las trabajadoras. Así que nada, acá para apoyarles. Sí, nosotros además, Gracias. yo soy la más grande, yo tengo 30 y todos mis compañeros son menos 30, así que para nosotros también es todo un logro poder romper con lo que conocemos como los medios hegemónicos de Córdoba, que son bastante hegemónicos, así que para nosotros es todo un logro. Así que bueno, te agradezco nuevamente, muchas gracias por ser tan cálida y tan buena onda, tan predispuesta, y seguramente quedamos en contacto. Un beso. Chao, Otro. gracias. Chau, chau.